Mi compañero el Espíritu Santo. Capítulo 10. Los dones de revelación. El don de palabra de ciencia. La Biblia lo llama palabra de ciencia, 1 Corintios 12:8, en lugar de don de ciencia. Y hay una razón para que se haga esta distinción. Si nos refiriéramos a este don como el don de ciencia, estaríamos incluyendo todo el conocimiento relacionado con Dios. En cambio, el don de palabra de ciencia se refiere solo a una parte del conocimiento de Dios, que Él ha decidido revelar. La ciencia o conocimiento se refiere a la condición de conocer algo a través de una llegada a la verdad con respecto a las cosas y los asuntos. Sin embargo, hoy hay muchas personas que entienden de manera muy incorrecta este don de palabra de ciencia. Hay algunas personas que actúan y hablan como si fueran un diccionario ambulante, porque han recibido el don de palabra de ciencia, pero en realidad su conducta misma demuestra que son muy ignorantes. Aunque hayan recibido este don, eso no significa que hayan recibido todo el conocimiento del Dios omnisciente y omnipotente. Otros afirman haber recibido el don de palabra de ciencia porque su gusto por los estudios los ha llevado a estudiar la palabra de Dios con profundidad. Debido a esto, dicen, han recibido el don de palabra de ciencia. Sin embargo, el don de palabra de ciencia, uno de los dones del Espíritu Santo, no comprende el conocimiento que se puede estudiar y aprender. Tampoco se puede investigar ni acumular. Este conocimiento que revela la verdad escondida de las cosas y las cuestiones, y resuelve problemas en un momento y lugar determinados para la gloria de Dios, y según su revelación especial, nos llega solo por inspiración del Espíritu Santo. La manifestación de este tipo de conocimiento no quiere decir que uno posea todo el conocimiento de Dios omnisciente, ni que haya adquirido conocimiento por haber escudriñado. La palabra de ciencia es información revelada a quien posee este don cuando hay una necesidad especial en el reino de Dios y la causa del Evangelio de Cristo que debe ser descubierta o revelada a los hijos de Dios. Cuando no tendríamos forma humana alguna de conocer las circunstancias, Dios nos revela a los creyentes este conocimiento parcial por medio de su Espíritu Santo, a base de revelaciones, sueños o visiones. Esto significa que el conocimiento, dado de manera sobrenatural por revelación de Dios, no se obtiene por medio de esfuerzos humanos. Las Escrituras nos presentan muchas circunstancias en las que operó sobrenaturalmente el don de palabra de ciencia a través de los creyentes y gracia del Espíritu Santo. Veamos algunas de estas circunstancias. En Josué 7, después de conquistar la ciudad fortificada de Jericó, los hijos de Israel trataron de invadir una ciudad mucho más pequeña llamada Ai, pero sufrieron una terrible derrota. En aquellos momentos, Josué se rasgó las vestiduras y cayó sobre su rostro. Con los ancianos de Israel ante el arca del Señor, se lanzó polvo sobre la cabeza y oró. Como consecuencia, la revelación de Dios llegó a los hijos de Israel al caer la tarde. Porque una persona había robado algo en Jericó contra el mandato directo de Dios de que no tocaran nada, se había encendido la ira divina, y él no había estado con ellos cuando atacaron Ai. Josué recibió esta palabra de ciencia, la razón por la que los hijos de Israel habían sufrido una derrota ante sus enemigos. Más aún, por medio de la revelación del Espíritu Santo, Josué recibió la información de que el hombre que había cometido el pecado era Acán, hijo de Carmí, hijo de Zabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá. El conocimiento de este tipo no se recibe debido a un esfuerzo de estudio humano, ni por información transmitida en secreto de una persona a otra. Solo es el conocimiento que el Espíritu Santo revela
a quienes han recibido este don. En 1 Samuel 9 hay otra escena. Saúl y los que estaban con él salieron a buscar las asnas perdidas de su padre. Cuando no pudieron hallarlas, se acercaron al vidente Samuel para preguntarle. Cuando Samuel se encontró con Saúl, dijo de inmediato: «Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado». 1 Samuel 9:20. Aún antes de que Samuel hablara con Saúl, ya sabía no solo que Saúl andaba buscando las asnas, sino también que ya las habían encontrado. Esta revelación le vino mediante el don de palabra de ciencia. Este don obró grandemente en la vida de Eliseo, según vemos en 2 Reyes 6, 8, 12. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: «En tal y tal lugar estará mi campamento». Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: «Mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí». Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿No me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Este conocimiento maravilloso no era obtenido gracias a ninguna red de inteligencia humana, sino que Dios lo revelaba en persona a Eliseo mediante este don del Espíritu Santo. El don de palabra de ciencia se manifestó maravillosamente también en los creyentes del Nuevo Testamento. No hace falta siquiera mencionar el caso de nuestro Señor Jesucristo, de manera que veamos la experiencia del apóstol Pedro. En Hechos 5, Ananías y su esposa Zafira se pusieron de acuerdo y vendieron sus posesiones. Trajeron cierta parte de las ganancias y las pusieron a los pies de los apóstoles, como si fuera todo el precio de lo vendido. Estaban convencidos de que nadie conocería su mentira. Sin embargo, Pedro dijo: «Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios». Hechos 5, 3, 4. Era Dios quien le había dicho a Pedro lo que necesitaba saber en aquella situación. Yo he tenido experiencias similares también. Una mañana de Navidad, después de la reunión de oración que había durado toda la noche, dirigí un culto temprano en la iglesia. Tenía muchas cosas que hacer e iba a casa para dormir un poco antes de dirigir el culto normal de las 11 de la mañana. Cuando volví a casa tenía hambre. Estaba a punto de desayunar cuando de pronto me vino una indicación a la mente. Debía ir inmediatamente a la iglesia. Había sucedido algo. En mi corazón no tenía deseo alguno de mover el cuerpo, pero como siervo del Señor tenía que obedecer. Así que me levanté enseguida y fui a la iglesia. Allí todo estaba callado. Parecía como si nada hubiera sucedido. Me encontré con un joven portero, empleado de la iglesia, que estaba barriendo la basura dejada por los creyentes que habían asistido a la reunión de toda la noche. No pude hallar nada que me confirmara las palabras del Espíritu Santo acerca de que algo había sucedido en la iglesia. Extendí el cuello para mirar dentro del santuario. De pronto me vino al corazón otra indicación más. Debía subir a la plataforma. Caminé hacia la plataforma, busqué en el púlpito y encontré un gran sobre fuertemente sellado
que contenía una ofrenda. Lo tomé en la mano y miré cuidadosamente la parte sellada. Pensando en regresar a casa después de calentarme un poco, fui a la oficina, donde tenía una estufa. Con el sobre en la mano, acerqué una silla a la estufa. De pronto tocaron con fuerza a la puerta. Dije, «Pase». Y el joven que había estado barriendo entró en la oficina. Tenía el rostro demacrado y se arrodilló en el suelo. Para gran sorpresa mía, me dijo, «Pastor, hoy he llegado a saber que Dios vive de verdad. He cometido un terrible delito, pero le pido que me perdone». Yo estaba tan estupefacto que no podía comprender lo que estaba diciendo, pero el joven portero mantuvo los ojos inclinados y siguió hablando. Cuando estaba barriendo dentro de la iglesia, encontré ese gran sobre de dinero en la plataforma. Miré a mi alrededor, no había nadie en la iglesia en aquellos momentos, y sentí codicia. Tomé el sobre, corrí a mi cuarto y lo abrí con una cuchilla de afeitar. Saqué algún dinero, después de devolver el resto, lo cerré bien y lo puse de vuelta en el púlpito antes de que nadie se diera cuenta. Entonces, aunque usted se había ido a casa a dormir, apareció de pronto mirando nerviosamente por todas partes, como quien busca algo. Mientras me decía a mí mismo que usted solo era un ser humano y no podía saber nada de aquello, seguí barriendo el suelo. Me sentí incómodo, así que seguí mirando dentro de la iglesia para ver lo que usted estaba haciendo. Entonces, tal como me temía, usted subió a la plataforma, tomó el sobre del dinero, examinó la parte sellada y vino a la oficina. Me di cuenta de que el Espíritu Santo le había revelado todas estas cosas y me sentí más compungido en mi conciencia que vine a confesarle mi pecado. Le ruego que me perdone. Mientras escuchaba la confesión de aquel joven, me estremecía ante el pensamiento de que el Espíritu Santo, que siempre está con nosotros, también me escudriña a mí muy cuidadosamente. Otro incidente como este le sucedió a un amigo mío hace algunos años, casi al final de la administración del Partido Democrático Coreano. El señor Bethel, misionero norteamericano bien conocido por mí, se mudó de las Filipinas a Corea para hacer obra misionera. Llegó a Corea con su familia en avión, después de enviar sus efectos personales por barco. Cuando llegaron sus efectos, recibió una lista de consignación de la aduana del puerto de Pusan. Fue allí para sacarlos, pero no había manera de hallar algunas de sus posesiones más valiosas. Estaban incluidas en la lista, y todo se había embarcado al mismo tiempo, pero le dijeron que estos artículos no habían llegado a Corea. El señor Bethel estaba muy incómodo y siguió haciendo preguntas hasta que al final algunos oficiales de aduanas se enfadaron y le gritaron. Sintiéndose deprimido y maltratado, el señor Bethel oró fervorosamente allí mismo y en una visión repentina vio el interior de un almacén con una pequeña puerta. No estaba a la vista, pero se hallaba a pocos metros a la izquierda de donde él estaba. Dentro de la puerta se hallaban escondidos sus objetos valiosos. El señor Bethel les pidió a los oficiales de aduana que le permitieran buscar allí personalmente, y ellos le dijeron triunfalmente, «Muy bien». Caminó de frente, tal como lo había visto en su visión, y por supuesto, había allí un vestíbulo escondido. Al caminar por el vestíbulo vio la pequeña puerta de la visión. Al aproximarse a la puerta, a los oficiales de aduana se les puso roja la cara. Le dijeron que no podía entrar en aquel cuarto, pero él los echó a un lado, abrió la puerta, y allí estaban todas sus cosas, escondidas tal como Dios se lo había revelado. El Espíritu Santo de Dios le dio al señor Bethel el conocimiento que necesitaba en aquellos instantes, y por medio de ese don sobrenatural, llamado palabra de ciencia, pudo resolver el problema que tenía entre manos.
Un don, como la palabra de ciencia, nunca es del tipo de conocimiento que el hombre puede poseer por sí mismo, usarlo tan a la ligera como el agua, pero el Espíritu de Dios es su dueño y lo manifiesta según se necesite, por medio del vaso que él escoja. Así manifiesta la gloria de Dios y resuelve el problema. El don de palabra de sabiduría. Aunque una persona haya estudiado mucho y tenga grandes conocimientos, si carece de sabiduría, no podrá usar esos conocimientos. La sabiduría es la función que nos permite usar con eficacia los conocimientos, resolver los problemas de manera que produzcamos bendiciones y victoria. Aunque alguien tenga solo un poco de conocimiento, si posee además una gran sabiduría, puede engrandecer notablemente el conocimiento que tiene. En cambio, si alguien tiene mucho conocimiento pero le falta sabiduría, su conocimiento puede quedar sepultado de tal manera que nunca se llegue a conocer por completo. Entonces, ¿qué es el don de palabra de sabiduría? El don de palabra de sabiduría no tiene que ver con ninguna sabiduría humana. Los que no entienden esto hablan a veces de creyentes especialmente brillantes e inteligentes, calificándolos como personas que han recibido el don de sabiduría. Pero esto es erróneo. La palabra de sabiduría como don del Espíritu Santo, 1 Corintios 12:8, la recibe sólo de manera sobrenatural el creyente que por medio de esta sabiduría resuelve maravillosamente los problemas en circunstancias difíciles y con ello le da la gloria a Dios. La Biblia exhorta a los que tienen falta de sabiduría para que se la pidan a Dios. Si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Santiago 1:5. En el Antiguo Testamento hallamos escenas en las que Dios manifestó su sabiduría a través de hombres como el rey Salomón, el hijo de David. Veamos, por ejemplo, el incidente descrito en 1 Reyes 3, 16, 28. En aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: «Ah, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció que al tercer día después de dar a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en la casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto, pero lo observé por la mañana, y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: «No, mi hijo es el que vive, y tu hijo está muerto». Y la otra volvió a decir: «No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive». Así hablaban delante del rey. El rey entonces dijo: «Esta dice: mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto». Y la otra dice: «No más el tuyo es el muerto, y mi hijo es el que vive». Y dijo el rey: «Tráiganme una espada». Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: «Partan por medio al niño vivo, y den mitad a cada una, y la otra mitad a la otra». Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo: «Ah, señor mío, dad a ésta el niño vivo, y no lo mates». Mas la otra dijo: «Ni a mí ni a ti, que lo partan». Entonces el rey respondió y dijo: «Den a aquella el hijo vivo, y no lo maten,
ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. La sabiduría tan precisa manifestada en este pasaje no era un don natural con el cual Salomón hubiera nacido. Había en él sabiduría de Dios. Es la expresión del don de Dios que se manifestó para cubrir la necesidad de aquel momento por el poder del Espíritu Santo que le había dado al rey. La Biblia lo llama el don de palabra de sabiduría, y no el don de sabiduría, lo cual habría significado una sabiduría completa, presente en todo momento, pero la Biblia enseña que es el don de palabra de sabiduría, en contraste con la sabiduría total que los humanos pueden usar libremente cuando quieran. Dios manifiesta la palabra de sabiduría de acuerdo con una necesidad concreta y en un momento y en un lugar para su gloria y para manifestar el poder del Evangelio. De esta manera nos habla también. Aunque siempre está con nosotros, no nos está hablando siempre, sino que nos habla solo en caso de necesidad. Cuando digamos he recibido el don de palabra de sabiduría, debemos insistir siempre en que se trata de palabra. La manifestación del don de palabra de sabiduría se ve maravillosamente clara en la vida de Jesús. En Mateo 22, 15, 22, este es el relato. Los fariseos estaban seguros de tener una forma de enredar a Jesús. En presencia de algunos romanos, le preguntaron si le era legal a un judío darle tributo al César. Si Jesús le respondía que le debían dar tributo al César, le iban a caer encima, juzgando que era un instrumento de Roma y enemigo del pueblo judío. En cambio, si respondía que no se le debía dar tributo al César, el gobernador romano lo acusaría de traición y lo encarcelaría. Estaban muy seguros de su trampa, pero se quedaron estupefactos ante las palabras sabias con las que le respondió. Les dijo que le enseñaran una moneda y, señalando a la imagen grabada en ella, preguntó de quién era. Cuando le dijeron que era del César, les respondió: Den, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Les dio una respuesta con la que era imposible atraparlo. Era una palabra de sabiduría, hablada por el poder del Espíritu para resolver el tema en cuestión. Esto sucedió de nuevo cuando los escribas y fariseos lo estaban tentando. Le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio. Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Juan 8, 4, 5. Habían inventado otra trampa, en la esperanza de enredar a Jesús. Si decía que se la debía apedrear, lo acusarían de actuar contra la ley del amor que predicaba y que sus milagros manifestaban. En cambio, si se oponía al castigo que Moisés ordenaba tan claramente, lo arrastrarían hasta sus tribunales. ¿Cómo respondió Jesús? Les dijo: El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Juan 8, 7. Por endurecidos que fueran, no pudieron evitar el sentir que aquellas agudas palabras de sabiduría les llegaban al corazón. Juan afirma: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Juan 8, 9. Cuando vemos a Jesús resolviendo problemas tan difíciles uno tras otro por medio de palabra de sabiduría, nos sentimos sobrecogidos de respeto y amor. Puesto que este mismo Señor es nuestro Salvador viviente, cualquiera que sea la dificultad a la que nos enfrentemos, debemos buscarlo a Él y evitar el sentirnos descorazonados.
Dios nos ha prometido darnos palabra de sabiduría cuando seamos perseguidos por nuestra fe en el Señor Jesucristo y en el Evangelio. Pero antes de todas estas cosas, les echarán mano y los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles y serán llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Propongan en sus corazones no pensar antes cómo han de responder en su defensa, porque yo les daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Lucas 21, 12, 15. Esta maravillosa expresión, palabra y sabiduría, significa que Él nos dará el don de palabra de sabiduría cuando surja la necesidad. Nuevamente, la promesa no consiste en que se nos dará este tipo de sabiduría como parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, cuando nos encontremos con una barrera infranqueable, Dios nos permitirá superar con facilidad la dificultad y resolver el problema dándonos la maravillosa sabiduría de su Espíritu Santo. Las palabras de Jesús significan que sólo el Espíritu posee el don y que lo manifiesta de cuando en cuando a través de los creyentes, usados como vasijas suyas. El don de discernimiento de espíritus. A otro discernimiento de espíritus. 1 Corintios 12:10. Hoy día hay muchos que confunden el don de discernimiento de espíritus con la lectura de la mente. Con frecuencia hay personas que afirman haber recibido este don y crean grandes perturbaciones en las iglesias al ofrecerse para asumir el papel de detectives espirituales. El don es exactamente lo que dice ser, el don que capacita para discernir espíritus. Diciéndolo con sencillez, en este universo hay espíritus que pertenecen a Dios y espíritus que pertenecen al diablo. Además, hay circunstancias en que es el espíritu del hombre el que dice las palabras, y hay que distinguirlo del Espíritu Santo y del espíritu de Satanás. Discernimos los espíritus por la manifestación del Espíritu Santo, al juzgar si ese espíritu procede de Dios, o si es alguien hablando por el espíritu del hombre o por el de Satanás. En 1 de Juan 4:1, el apóstol escribe sobre la importancia del discernimiento de espíritus. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En estos últimos días, a menos que uno tenga el don de discernimiento de espíritus, se pone al peligro de ser seducido. El apóstol Pablo afirma en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. A menos que seamos capaces de discernir con rapidez a quienes entran entre nosotros con espíritu de seducción y doctrinas de demonios y oponernos a ellos, el rebaño de creyentes débiles se verá muy dañado. Como cualquier otro don, el de discernimiento de espíritus no es algo que pueda tener cualquiera y usar libremente cuando lo desee. Este don está en manos del Espíritu Santo, y Él lo manifiesta según su necesidad y a través del vaso escogido por Dios. A lo largo de mi ministerio, he experimentado la manifestación de este don en muchas ocasiones que se han convertido en oportunidades para enderezar el rumbo de la iglesia. En cierta ocasión, una señora de la congregación afirmó haber recibido el maravilloso don de profecía. De hecho, sus profecías se habían hecho realidad en diversas ocasiones. Como consecuencia, muchos creyentes débiles se dejaron llevar por sus profecías de tal modo
que dejaron a un lado la práctica de la oración personal, la lectura de las Escrituras y la vida de fe. Se guiaban por las profecías. Acudían en masa a esta mujer para escuchar los supuestos mensajes de Dios acerca de los problemas de su vida diaria, como habrían podido consultar a una adivina. Puesto que no pude detectar de inmediato si aquello procedía de Dios o del diablo, me mantuve como espectador por un tiempo. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo se fue haciendo claro que el fruto producido por esta mujer no era del Espíritu Santo. Las actitudes de sus profecías no sólo eran volubles y frívolas, sino que carecían de mansedumbre, amor y paz. En lugar de esto, sus palabras eran frías, temibles y destructoras. Cuando insinué que el espíritu de aquella mujer podría ser otro distinto del Espíritu Santo, no sólo se me resistió ella y me desafió, sino que también lo hicieron muchos de sus seguidores. Comenzaron a decir que un siervo de Dios, movido por los celos, estaba tratando de hacerle daño. Me hallaba en una extraña posición y me sentí ligeramente confundido. ¿Y si era realmente el Espíritu Santo quien hablaba a través de aquella mujer? No quería caer en el pecado de resistir al Espíritu Santo. Me postré ante Dios y oré para que me revelara la verdad, manifestando el don de discernimiento de espíritus. En una visión me mostró que el espíritu que había en ella era un espíritu inmundo. Con este discernimiento tuve el valor necesario para disciplinarla con convicción. Como consecuencia, la Iglesia fue liberada cuando se hallaba al borde mismo de la tempestad. La paz quedó restaurada. Hoy día en las iglesias de Corea abundan las personas ansiosas por engañar con espíritus de seducción y doctrinas de demonios a numerosos miembros ignorantes de las iglesias, llevándolos por sendas equivocadas. También aparecen los Jesús por nombramiento propio y los justos con otros títulos que levantan la voz para seducir a cuantos puedan. Ahora más que nunca, la iglesia coreana ora para que todos los creyentes del país reciban el beneficio del don de discernimiento de espíritus. Veamos ahora cómo fue usado este don a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo. En 1 Reyes 22 se relata una escena donde aparece de manera maravillosa el don de discernimiento de espíritus. Acab, el rey de Israel, estaba hablando con Josafat, rey de Judá, a fin de preparar la guerra para tomar Ramot de Galad, que estaba en manos de Siria. En aquellos momentos, Josafat y Acab se hallaban sentados majestuosamente sobre sus tronos, con sus mantos reales, en la puerta de entrada de Samaria. 400 profetas profetizaron al unísono con Sedequías, hijo de Kená, diciendo: «Sube a Ramot de Galad y serás prosperado, porque Yahvé la entregará en manos del rey». Versículo 12. También se habían hecho cuernos de hierro y decían: «Así ha dicho Yahvé, con estos acornearás a los sirios hasta acabarlos». Versículo 11. Josafat se sintió un poco temeroso porque todas las profecías eran idénticas, así que le preguntó a Acab si no había en aquellas tierras algún otro profeta del Señor al que le pudieran preguntar. El rey Acab le dijo que había otro hombre, Micaías, hijo de Imlá, que era profeta, aunque Acab lo detestaba, porque siempre profetizaba males contra él. Con todo, el rey Josafat fue muy persistente y terminaron por llamar a Micaías para preguntarle sobre los resultados de aquella campaña. Al principio Micaías imitó a los otros profetas. Sin embargo, cuando el rey, a quien le parecía que no estaba hablando con sinceridad, lo presionó para que dijera la verdad, lanzó una profecía muy negativa. «Yo vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor. Y Yahvé dijo:
estos no tienen señor. Vuélvase cada uno a su casa en paz. Versículo 17. En otras palabras, dijo que Acab moriría en la batalla. Entonces, mediante el maravilloso don de discernimiento de espíritus, Dios le mostró a Micaías las cosas ocultas que estaban sucediendo en los cielos. Micaías dijo: Oye pues, palabra de Yahvé. Yo vi a Yahvé sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Yahvé dijo: ¿Quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y otro decía de otra. Y salió un espíritu que se puso delante de Yahvé y dijo: Yo le induciré. Y Yahvé le dijo: ¿De qué manera? Él dijo: Yo saldré y seré espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo: Le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. Y ahora, he aquí Yahvé ha puesto espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, y Yahvé ha decretado el mal acerca de ti. Versículos 19-23. Al revelar claramente en una visión los sucesos que tenían lugar en el cielo, Dios le permitió a Micaías, su verdadero profeta, discernir los espíritus. Micaías llegó tranquilamente a la conclusión de que las profecías de los 400 y tantos profetas procedían de espíritus de mentira. Dios decidió permitir que mataran a Acab, porque éste había persistido en rebelársele y oponérsele. Permitió que aquellos espíritus malignos entraran en los profetas del rey para que fuera llevado a su destrucción. Como hemos visto en este relato, los que no tienen el don de discernimiento de espíritus no pueden distinguir qué profecías son ciertas. De igual manera, no debemos creer toda profecía de manera incondicional, sino discernir si procede realmente del Espíritu Santo o si procede de espíritus malignos. El Nuevo Testamento también se refiere a este tema. El apóstol Pablo escribe acerca de la corrupción espiritual de los últimos tiempos. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Segunda Tesalonicenses 2, 9, 12. Dios les permite a los espíritus de engaño que obren entre los que no creen las Escrituras, las palabras de verdad eterna que proceden de Él, porque estas personas insisten en deleitarse en la codicia y la injusticia. En Primera Reyes 22 hallamos claras evidencias de esto. Todos los dones de Dios deben ser probados siempre a través del don de discernimiento de espíritus, puesto que mientras más los experimentemos, más atentos debemos estar a la posibilidad de que aparezcan espíritus de mentira y falsificación. En el Nuevo Testamento se presentan muchas manifestaciones de discernimiento de espíritus. Puesto que nuestro Señor Jesucristo es Dios encarnado, los dones del Espíritu Santo dados a Él no se pueden comparar con exactitud a los que recibe un cristiano corriente. Después de haber dicho esto, podemos hallar evidencias de que Jesús tuvo gran interés en el discernimiento de espíritus durante sus años de ministerio. En Mateo 16, cuando llegó a la costa de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Versículo 15. Cuando Pedro le respondió enseguida: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, Jesús le dijo: Bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículos 16 y 17.
Podríamos pensar que la confesión de fe hecha por Pedro procedía de sus propios pensamientos y de su fe, pero Jesús le hizo discernir que aquellos pensamientos no eran suyos, eran del Dios del cielo, por medio de su Espíritu Santo, quien lo había revelado a su corazón. Más tarde, les estaba explicando a los discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas, incluso que lo matarían y que resucitaría al tercer día. La respuesta de Pedro a esto fue: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 22. Esta vez Jesús lo reprendió fuertemente por lo que había dicho. Cuando lo pensamos en términos generales, nos parece que este "no digas eso" de Pedro surge de su amor y fidelidad al Señor. Sin embargo, por medio del don de discernimiento de espíritus, penetró el alma de Pedro y le dijo: «Ponte detrás de mí, Satanás. Eres para mí motivo de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Versículo 23. No podemos dejar de preguntarnos por qué la exhortación de Pedro, tan fiel en apariencia, era manipulada de hecho por Satanás entre bastidores. Esto sencillamente sirve para mostrarnos, una vez más, lo urgentemente que necesitamos el don de discernimiento de espíritus. Hemos descrito la campaña de Felipe en Samaria, Hechos 8. Muchos escucharon el Evangelio de Cristo y recibieron la salvación y la sanidad y fueron bautizados. Finalmente descendieron Pedro y Juan y oraron con aquellos nuevos cristianos para que recibieran el bautismo en el Espíritu Santo. Pero hubo un mago llamado Simón que trató de comprarle a Pedro ese don del Espíritu Santo. Simón había oído la predicación de Felipe y se había bautizado en agua. En apariencia era un creyente fiel, sin embargo, cuando Pedro lo vio a través del don de discernimiento de espíritus, se le reveló con claridad su naturaleza real. Por eso le dijo: «Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás». Versículo 23. De esta forma, por medio del don de discernimiento, la verdad interna de Simón quedó revelada ante los ojos de Pedro. Una situación similar aparece en Hechos 16, cuando Pablo y Silas estaban en Filipos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: «Estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de la salvación», y esto lo hacía por muchos días. Mas, desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y salió en aquella misma hora. Versículos 16-18. Observe que cuando la gente corriente veía a la jovencita diciendo a Pablo, la oía gritar: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes les anuncian el camino de la salvación», lo natural era que pensaran que en realidad estaba ayudando a los siervos del Señor. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo vio a la jovencita a través del don de discernimiento de espíritus, supo que estaba poseída por un espíritu de adivinación. Solo más tarde vino a saber Pablo que se ganaba la vida adivinando, así que podemos estar seguros de que no conocía su ocupación por medios naturales. Exteriormente, parecía ayudar a la obra del Evangelio, pero Pablo fue alertado sobre la realidad de que se trataba de una trampa del diablo, así que echó fuera el espíritu de adivinación. La consecuencia fue que lo golpearon y lo echaron a la cárcel de Filipos. Las obras del diablo están tratando continuamente de echar a perder las maravillosas bendiciones que Dios está derramando sobre la iglesia de hoy. Por medio de la manifestación del don de discernimiento de espíritus que se presenta entre nosotros
debemos distinguir continuamente el espíritu de verdad del espíritu de mentira para no caer en ninguna trampa, no creyendo a todo espíritu, sino probando los espíritus para saber si son de Dios. Primera de Juan 4:1. Debemos participar en el movimiento del Espíritu Santo, quien siempre alerta y hace avanzar nuestra fe.